Vamos a abrir nuestras Biblias en esta tarde en el libro de Efesios, en el capítulo 6. Y vamos a tratar de leer todos juntos al unísono los 3 primeros versículos de este hermoso capítulo 6 de la carta a los Efesios. Efesios, el capítulo 6, versículos 1, 2 y 3. Todos juntos, por favor. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Que el Señor bendiga su palabra. Para aquellos que nos visitan por primera vez, yo quiero decirles que con el propósito de poder comprender el diseño de Dios para la familia, hemos establecido ya 10 principios básicos sacados de las Sagradas Escrituras. En los primeros 5 principios hemos considerado a la familia en forma global como la célula del organismo social. En los 3 principios siguientes hemos considerado el matrimonio, tratando así de comprender el significado de esta relación tan básica, tan vital y tan fundamental. Y con el propósito de aún ser más específicos, en nuestro estudio hemos empezado a considerar el rol de cada uno de los miembros del grupo familiar. Y esto nos llevó a enunciar el principio número 9, que dice: el rol de la esposa es la sumisión. Y posteriormente hemos articulado el principio número 10. El rol del marido es el amar. Como hemos visto nosotros en Efesios, este amor está descrito al menos de 4 formas diferentes. Primero es un amor sacrificial, es un amor purificador, es un amor diligente y es un amor inquebrantable. ¿Y por qué el amor del marido debe ser así? Y la respuesta está al final del capítulo 5 de Efesios, porque es un amor como el de Cristo, o debiera ser un amor como el de Cristo. Ahora vamos a considerar el rol de los hijos, que tenemos nosotros descrito de una forma tan sucinta, tan corta, pero de una forma tan elocuente en los primeros 3 versículos del capítulo 6 de Efesios. Y esto nos lleva a enunciar el principio número 11. Por favor, anótelo. Principio número 11. El rol de los hijos es la obediencia. Ahora, yo pienso que no es ninguna cosa desconocida para nosotros de que la familia moderna se está desintegrando. El matrimonio del día de hoy se encuentra bajo una tremenda tensión y hemos visto nosotros las causas de los conflictos matrimoniales, definidos en 4 puntos. En primer lugar, creemos que los conflictos matrimoniales del día de hoy se deben a la maldición del Edén, número 1. En segundo lugar, a la corrupción de la naturaleza del hogar, como hemos visto nosotros en el libro de Génesis. En tercer lugar, a las tendencias actuales de nuestra sociedad, con todos sus libros, con toda su cinematografía, con la televisión y las prácticas del día de hoy. Y en cuarto lugar, por el panorama bíblico de los últimos tiempos. La Biblia nos dice que las cosas no van a mejorar, que la sociedad no va educándose a llegar a un punto donde todo va a ser mejor. Al contrario, estamos yendo nosotros de mal en peor hasta que venga el Señor Jesucristo, el príncipe de paz, y entonces realmente habrá paz. Pero el problema no termina con los problemas matrimoniales, sino que sus efectos residuales se hacen sentir en los hijos y en sus descendencias. Y antes de comenzar el estudio expositorio de estos versículos,
Yo quisiera darles una idea de lo que está sucediendo en el día de hoy. Estuve leyendo justamente una revista Daily News que apareció solamente hace unos pocos meses, en junio de este año. Dice así el artículo: la vida de hogar de los niños americanos se está deteriorando en medio de un creciente aumento de las familias con solo uno de sus padres. El divorcio que perturba el sostenimiento de los niños y la pobreza. Fíjese usted, si habla de pobreza, aún en este país el más rico del mundo. La primera estadística emitida por la nueva House Select Committee sobre niños, jóvenes y familias muestran que, escuche esto, el 25% de los niños está viviendo con solamente uno de sus padres. Las familias constituidas con solo uno de los padres se ha incrementado en un 68% en los últimos 12 años. Y 79% de los padres divorciados no sostienen financieramente a sus hijos. Problemas matrimoniales se acarrean a los hijos. De manera que los hijos son las víctimas del pecado, del error, del camino de sus padres. Los nacimientos fuera del matrimonio se han cuadriplicado desde 1950. Es decir, los hombres y las mujeres del día de hoy traen hijos al mundo y no sienten por ellos ninguna responsabilidad. Ahora, ¿cómo vamos a hablar nosotros de la responsabilidad de los hijos cuando tenemos que empezar hablando de la responsabilidad de los padres? Dice, el número de niños que viven con sus madres que nunca se casaron ha aumentado en más de 431% desde 1970 a 1982. En 1980 aproximadamente uno de cada 5 nacimientos, escuche esto, fue de una mujer no casada. Ahora usted cuénteme, ¿quiénes son los que sufren las consecuencias de este pecado? En otras palabras, cuando se habla de familia, todos nosotros entendemos el padre, la madre y los hijos. Por supuesto, porque este es el concepto que nosotros tenemos, no solamente bíblico, sino tradicional de la familia. Pero mis queridos, esto se está convirtiendo en un sueño ahora casi irrealizable. Porque ustedes han visto en esta estadística fresquita que les he traído, que una cuarta parte de los niños viven con uno de sus padres. Lo que nos dice que cada vez mayor es el número de familias constituidas por el padre y los hijos o por la madre y los hijos. ¿Y sabe lo que es peor todavía? Escuche esto. Se dice que tan solo el 7% de la gente en América vive en lo que nosotros conocemos como una familia normal, es decir, una familia constituida por un padre que trae el pan a la casa y por una madre que hace de ama de casa y por los hijos. Y estas estadísticas un poco frías nos dicen a nosotros cuán lejos nos hemos apartado del plan establecido por Dios. Ahora vamos a hablar nosotros del rol de los hijos. Pero la verdad es que yo no puedo empezar a hablar del rol de los hijos sin realmente pensar un poco acerca de la responsabilidad de los padres. Porque los hijos muchas veces son lo que son debido a lo que los padres han hecho por ellos. Un hermano me dio un recorte de un diario de marzo de este año, sacado de La Opinión, y dice así: en la última década se ha duplicado el número de suicidios de jóvenes en Estados Unidos, y más alarmante aún es el hecho que solo el 10% de quienes intentan quitarse la vida lo logran. De acuerdo a un estudio realizado por la Organización Californiana para la Prevención del Suicidio, las causas principales de los jóvenes para atentar contra su existencia tienen íntima relación con escuche esto, la desunión familiar, ya sea por causa del divorcio o por el poco tiempo que los padres dedican a su hogar cuando trabajan marido y mujer.
Tremendo. Dice más el artículo: la salud física y mental de la juventud es la esperanza de una mejor nación en el futuro. Claro que sí. Los cambios sociales modernos implican tensión permanente, no solo en los adultos, pues los niños y jóvenes son quienes menos capacidad tienen para entender confusiones familiares, asimilar soledad y falta de consejo adecuado en los momentos difíciles. Es decir, los niños están soportando en este presente momento una tensión extraordinaria también en su vida de hogar. En un recorte de la revista Time de septiembre de 1983, es decir, solo unas semanas atrás, un artículo dice: una cosa es cierta, y es que el número de casos de niños abusados en Estados Unidos se está incrementando de una forma aguda. Esta revista llegó a mis manos y yo la leí y la verdad que me asusté. Y he traducido para ustedes este párrafo sacado de este artículo. En 1976, la Asociación Humanística Americana encontró que 413,000 casos de abusos de menores habían sido reportados a las autoridades. Pero en 1981, esta cifra se duplicó con 851,000 casos y en la actualidad sigue aumentando en una mayor proporción. Pero es sabido que solo una pequeña proporción de los abusos es reportado, de manera que se estima que estas cifras representan solo la parte visible de un gran témpano, o sea, un 10% o un 25% de todos los casos reales. Claro, este caso de los abusos es vergonzoso para los padres y es vergonzoso para los hijos, de manera que se le pone un manto para que no se publique. Dice así: el 90% y más de los presos en las cárceles declaran haber sido abusados cuando niños. Y por eso es que quiero referir esto, porque estos niños están allí porque han cometido algo, un crimen o algo semejante. Pero ¿de dónde viene todo eso? Es que ellos han sido maltratados y el problema debe ser transmitido a sus padres. Dice, en la mayor parte de los casos, en forma estimada alrededor del 90%, los padres abusivos fueron a su vez maltratados o abusados cuando eran niños. Y Richard Willey, del Departamento de Policía de Los Ángeles, dice: el incremento responde a una progresión geométrica. Si una mujer tiene 4 niños y abusa de ellos, potencialmente habrá 4 familias abusivas. Ahora, este es el cuadro del día de hoy. Este es el cuadro estadístico. De manera que la familia, mis queridos, está en peligro. El matrimonio se está desintegrando. La vida de los hijos cada vez es más imposible. Una vez, un niño fue llevado ante el juez por la madre. Y medio lo llevó así a los rastros, delante del juez, y le dijo al juez: señor juez, este muchacho es un ratero, es un vago, y su papá y yo queremos que usted lo ponga en un lugar donde no puede hacer daño. Y allí estaba aquel muchacho negrito, bajito, delante del juez, y casi queriendo esconderse. Entonces el juez le dijo: bien, Samuel, ¿has oído lo que tus padres dicen de ti? Ahora, ¿qué tienes que decir tú de ti mismo? Y este muchachito negro, agarrándose fuerte de la mesa y en medio de algunos lagrimones que les caían por las mejillas, él dijo: señor juez, no tengo nada que decir, sino que yo creo que todo sería muy diferente si tuviera otra clase de padres. Es cierto,
La delincuencia es galopante. Es cierto que hay muchos problemas con la juventud, pero mis queridos hermanos, nosotros debemos saber que todo esto es consecuencia del hogar. Y en muchos casos nosotros estamos criando potenciales criminales y delincuentes, personas infelices. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos siguiendo el diseño de Dios para la familia. Porque nosotros nos estamos dejando llevar por nuestra propia avaricia, por el dinero quizás metido en el trabajo. O quizás porque nos dejamos llevar por nuestros propios vicios y deseos. Y estamos metidos en el pecado, sin ninguna vergüenza, destrozando y anulando a nuestra esposa y también destruyendo la vida de nuestros queridos hijos. Ahora, ¿cuál ha sido el diseño de Dios para la familia, para los hijos? Fíjese usted que cuando al principio Dios escogió a Israel, el diseño original fue que esta nación fuera un testigo y un caudal de bendiciones para el resto del mundo. Venga conmigo a Deuteronomio, el capítulo 6. Deuteronomio, el capítulo 6. Esta es una porción muy conocida que ya hemos leído en otras veces. Fíjese lo que dice el versículo 1. Estos pues son los mandamientos. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1. Versículo 3. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Versículo 4. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Mis queridos, aquí en pocas palabras tenemos la teología básica del pueblo de Israel. ¿Cuál era? Fíjese, la filosofía, la teología descrita en pocas palabras del pueblo de Israel es: Jehová, nuestro Dios, uno es. Y a continuación aquí se dice cuál es la respuesta que se debería esperar y cuál es el mensaje que debía ser pasado a las otras naciones. El versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y si podríamos nosotros detectar uno de los elementos negativos a través de los tiempos y en el día de hoy, es que los hombres se han alejado de Dios. Y el esposo y la esposa no aman a Dios sobre todas las cosas, ni con toda su alma, ni con todas sus fuerzas. Pero aquí también se nos dice que había una decisión que tenía que tomar. Y tenemos en el versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Esta es la decisión que ellos tenían que tomar. Y luego ahora se describe cuál es la estrategia del plan. Versículo 7, y las repetirás a tus hijos. ¿Usted leyó? Y las repetirás ¿a quiénes? A tus hijos. Es decir, que la verdad acerca de Dios y su mensaje debía pasar de padres a hijos. Y en efecto, cuando el niño crecía y maduraba y se casaba, se hacía responsable ante la próxima generación y así sucesivamente. Eso es lo que dice aquí. Y las repetirás a tus hijos. ¿Cómo? Fíjese que aquí hay tres formas de comunicar el mensaje. Primero, dice aquí, y hablarás de ellas estando en tu casa. Es decir, la primera comunicación, la comunicación verbal. Los padres debían hablar constantemente de la verdad de Dios como la parte fundamental de la vida de la familia. Usted leyó esto, hermano. Y ahora los padres en el día de hoy lo que menos hacen es transmitir a sus hijos la palabra de Dios.
Y sin embargo, Dios ha diseñado que realmente la verdad acerca de Dios y su teología fuera transmitido y fuera la responsabilidad de los padres de transmitirla en su hogar a sus hijos. Yo he estado el otro día, la vez pasada, en el hogar de un matrimonio. Y el esposo trabaja desde las 4 de la mañana hasta las 7:30 de la noche. Y la esposa va a trabajar a las 5 de la tarde y viene a la 1 de la mañana. Y yo les pregunté, ¿y cuándo se juntan ustedes para conversar? No tenemos tiempo. Imagínense, él está trabajando hasta las 7, a las 7 viene a la casa y ella ya salió a las 5 para trabajar y viene a la 1 de la mañana. Cuando este matrimonio se va a sentar, va a abrir las escrituras para ellos crecer y va a compartir con sus hijos la palabra de Dios. Pero aquí dice también que no solamente la palabra debe transmitirse en un sentido verbal, sino también en una forma visible en su cuerpo. Y dice acá el versículo 8, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y es por eso que los judíos, inclusive hasta el día de hoy, ellos tienen esas filacterias. Y se ponen aquí estos pedacitos de la ley en su frente y se ponen en su brazo y así ellos oran al Señor de una forma visible. Pero aparte de esto todavía algo más. Versículo 9. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es decir, que los hijos tenían que ser capaces de ver la ley escrita en su casa. ¿Y cuál era el propósito de todo esto? Que la ley de Dios pasara de padres a hijos y con ella, por supuesto, la justicia y la piedad de generación en generación. ¿Usted entendió el plan? Ahora dígame si eso está sucediendo en el día de hoy. Este primitivo plan divino ha sido completamente distorsionado. Y nosotros en el día de hoy vemos, y quiero mencionar solamente 4 elementos. En primer lugar, el momento o el tiempo devocional de la familia está desapareciendo. Fíjese que hoy en día son muy raras las familias que se reúnen para leer juntos en la casa la Biblia y orar. ¿Y cómo ha sido entonces reemplazado el culto familiar o el momento devocional? ¿Por qué ha sido reemplazado? Ahora, usted tiene la respuesta. ¿Cómo la hemos reemplazado? ¿Cómo hemos reemplazado nosotros el momento familiar alrededor de la palabra de Dios? Con un tubo, con la televisión. Así es. ¿Y sabe usted que las estadísticas nos dicen que el 36% de la población americana recibe toda su información de la televisión? Escúcheme, más de la tercera parte de los habitantes en este país, todo lo que saben lo reciben de la televisión. Y los niños ya no son capaces de tener el interés y deseo de hacer un esfuerzo para leer un libro. Quieren todo recibirlo por la televisión. En vez de aprender la ley de Dios, sus mentes son inundadas con prácticas pecaminosas. Y usted sabe lo que dicen también las estadísticas. Escuche esto, porque es importante. El 88% del sexo que se muestra en la televisión, en los programas diarios, es una relación fuera de los límites matrimoniales. Es decir, el sexo y las relaciones entre hombres y mujeres que usted ve en la televisión no son para dar un ejemplo de cómo debe ser un hogar. Es justamente para decirle a los grandes y a los chicos de cómo justamente no se deben hacer las cosas. De manera que ahora, este es el devocional de la familia. Tragar toda esa basura que está preparada solamente para corromper la mente de los grandes y también de los chicos. En segundo lugar, no solamente en vez del momento devocional,
que se ha producido como deficiencia en el hogar. Tenemos en segundo lugar la deteriorización del matrimonio, que ya hemos hablado muchas veces y no vamos a repetir otra vez. Pero todos sabemos nosotros que de 100 matrimonios se divorcian ahora más de 50 o 60. Y esta proporción está creciendo cada vez más y en algunos lugares es todavía superior. Escuche esto, más de 1 millón de niños están involucrados en casos de divorcio. Y más de 13 millones de niños menores de 18 años han perdido a uno de los dos padres a través de esta tragedia del divorcio. Tercer lugar, ¿por qué la familia y los chicos están en tensión y problemas? Por el abandono del rol masculino. Quiero repetirles una acotación de Derek Prince, que dice así con respecto a este problema. Dice, los problemas que América está enfrentando, particularmente en referencia a la familia, es debido en gran parte a los hombres desertores. Dice, desertar significa huir, abandonar los deberes que a uno le corresponden. Y nuestros hombres están ignorando la responsabilidad que Dios le ha encomendado acerca del cuidado y bienestar de la familia, acerca de la disciplina de los hijos, acerca del liderazgo espiritual y acerca del amor, la atención y la protección de la familia. Fíjese lo que dice un hombre del mundo. Es decir, que los padres, el esposo y la esposa modernos, están preocupados en sus negocios o detrás de sus propios deseos, alimentando su ego, ¿no? Y que han alterado radicalmente el orden correcto de sus prioridades. La Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ellos están buscando las demás cosas y al final ponen la justicia de Dios. En cuarto lugar, otra de las cosas que está dañando realmente en la familia y como consecuencia los hijos es el abandono del rol femenino. Bueno, yo pienso que todos los hogares ahora somos víctimas de esto. En muchos colegios y universidades predomina la idea de que el rol de la esposa y madre ha pasado de moda. Y si es que usted procura ser una buena madre y cuidar bien su hogar, usted es una ciudadana de segunda categoría. Es decir, que si la mujer no puede perseguir una carrera o un negocio o criar a sus hijos, se considera un fracaso. Fíjese lo que dice Niccioli, un psicólogo, en su artículo. Mi experiencia clínica indica claramente que ninguna mujer con hijos pequeños puede hacer ambas cosas a la vez, sin sacrificar o la calidad del trabajo o la calidad del cuidado de sus niños. ¿Y sabe lo que está pasando? Dice las estadísticas que en 1971 el 43% de las madres en este país trabajaban fuera de sus casas. Y se calcula que más o menos en el presente momento alrededor de un 50% de la fuerza laboral de este país está en las manos de las mujeres. Ahora, evidentemente que este problema aumenta la tensión marital y ha contribuido al alto grado de divorcio. ¿Por qué? Porque la mujer, al salir de la casa, está expuesta en primer lugar a la tentación de otros hombres. ¿No es así? ¿Cuántas mujeres salen de su casa y se van al trabajo y allí están bajo la tentación que el trabajo les ofrece y de los hombres que están a su alrededor? ¿Y cuántos matrimonios han sido realmente afectados justamente por eso, por relaciones ilegítimas y tentaciones que se han producido lejos del hogar? Además, están expuestas a las cosas materiales. Están expuestas a la filosofía mundana y los comentarios alrededor de la mesa, allí en el descanso, en las fábricas. ¿Cuáles son? ¿Son edificantes?
Nosotros tragamos allí, o la mujer traga allí, la filosofía del día de hoy, la filosofía de la calle, la filosofía de este mundo, la filosofía satánica por la cual nosotros estamos rodeados. Y claro, como lo hizo María y como lo hizo Susana, entonces ¿por qué no lo voy a hacer yo? ¿Se da cuenta? Y allí también la mujer está expuesta a los diferentes estilos de vida. Y sobre todo, este artículo dice que la mujer ha fracasado en proveer la fuerza y carácter espiritual en su familia. ¿Y por qué la mujer está fracasando y el hombre está fracasando en su familia? Porque han ignorado el estándar de Dios. Vamos a volver ahora al pasaje que hemos leído. Dice aquí el versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y mis queridos, he querido darles a ustedes este panorama, porque quisiera atenuar un poquito la responsabilidad tremenda que tienen los hijos de obedecer la palabra de Dios. Dice aquí, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y versículo 2 dice, honra a tu padre y a tu madre. De manera que en este pasaje tenemos dos palabras claras y claves. En primer lugar es la palabra obedecer, obediencia. En segundo lugar, la palabra honra. Y por esto es que nosotros vamos a dividir nuestra exposición en dos puntos. El primero es la obediencia a los padres, o sea, el acto, la acción. Y el segundo punto de nuestro mensaje será la honra a los padres, o sea, la actitud del corazón. Obediencia es algo que nosotros hacemos exteriormente. Y esa obediencia es fruto de una actitud, y la actitud de la honra. El niño debe honrar a su padre, como consecuencia debe obedecer. Nuestro texto comienza con la palabra hijos. Y fíjese que la palabra usada para hijos en griego es tatekna. Y esta palabra no significa niños pequeños o bebés, sino más bien cualquier hijo que está bajo el control de los padres. Y hay dos razones obvias para pensar así. En primer lugar, Pablo se dirige a ellos personalmente. Ustedes noten este pasaje, prácticamente hace un paréntesis en su enseñanza y ahora dice, hijos, hay que hacer tal cosa. Se va a dirigir directamente a los hijos. De manera que esto nos hace pensar que el apóstol se dirige a hijos que eran ya adolescentes o mayores, que al menos eran bastante maduros para ser responsables ante sus padres de sus acciones. Es decir, estos hijos eran bastante crecidos ya para poder comprender una orden como esta con tan profundo significado. Cuando él ahora se aparta en su exposición y se dirige a ellos, le está por dar una orden profunda. De manera que se sobreentiende de que de parte de ellos había comprensión. No eran niños pequeñitos o bebés. Y en segundo lugar, lo que nos hace pensar esto es el uso de la palabra teknon, que es la palabra griega que se usa aquí. Con mucha frecuencia, esta palabra se usa para referirse a una descendencia en general. Y el contexto donde aparece hace entender claramente que se trata de hijos mayores. Por ejemplo, si usted lee Juan capítulo 1, versículo 12, ¿no? Allí podemos ver que somos hechos hijos de Dios. ¿Hijos de Dios por medio de qué? Por medio de la conversión. ¿Y la conversión cómo se produce? Por creer. ¿Y puede creer un bebé? No, un niño o una persona que tiene cierta comprensión. Fíjese que Efesios capítulo 5, versículo 8, tenemos allí la misma palabra, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois hijos en el Señor, andad como hijos de luz. Y la palabra hijos allí es la misma que se utiliza aquí. De manera que los hijos de luz son los creyentes, aquellos que han creído, aquellos que tienen la habilidad de poner la fe en algo.
Y también tenemos nosotros esta misma expresión, la misma palabra hijos, que se encuentra en segunda de Timoteo, el capítulo 2 y el versículo 1, que dice así: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿A quién se refiere tú, Timoteo? ¿Hijo de quién? Hijo de Pablo. ¿Pero qué hijo natural? ¿Era un hijo legítimo en la carne? No, señor, era un hijo espiritual. De manera que la palabra hijo se refiere a alguien que tiene comprensión para recibir un mensaje, para entender. Y puede ser un niño adolescente, como también una persona mayor. De manera que, conclusión, la palabra hijos se refiere a todos los descendientes, cualquiera sea su edad, que vive bajo el control y autoridad de los padres. Y a mí me da mucho placer, mis hermanos, de leer esto en las Sagradas Escrituras, porque esto quiere decir que los niños, los adolescentes y los jóvenes están incluidos en el plan de Dios, no están olvidados. Y ese es el mensaje que tenemos desde Génesis 17 hasta el Apocalipsis. Y en Hechos capítulo 2, cuando Pedro da el mensaje, él también se refiere a la generación, a nosotros y a nuestros hijos, que son partes del programa de Dios. Pero nuestro texto sigue diciendo: hijos, obedeced. Este es el acto. La obediencia de un niño presupone dos cosas. En primer lugar, presupone un ejemplo moral. Es decir, los padres deben amarse unos a otros en dependencia de Dios. Y solamente así entonces los hijos van a aprender a saber obedecer. Usted sabe que los generales no son los más recomendables para dar ciertos consejos filosóficos. Pero todavía yo me recuerdo que en un discurso en la época de Perón allí en la Argentina, uno de los generales dijo lo siguiente: mandar es ejercer una superioridad moral sobre el subalterno. Y fíjese que este general, aunque usaba botas, sin embargo dijo una grande verdad. Porque es la obediencia a un nivel más profundo que se producirá como fruto de un respeto y admiración por el superior. Es decir, usted va a obedecer a alguien que le da una orden cuando realmente usted siente que él tiene superioridad moral sobre usted. Si usted no tiene superioridad moral, si su vida está quebrantada, si usted está viviendo una vida de pecado, ¿qué respeto puede imponer a sus hijos? Como dice la Biblia, su vara de autoridad se ha quebrado en sus manos. Usted no podrá decirle nada a sus hijos si realmente usted está viviendo una vida que no es un ejemplo para ellos. De manera que la obediencia presupone primero un ejemplo moral y en segundo lugar disciplina. ¿Sabe una cosa? Aquellos que somos padres nos hemos dado cuenta que nuestros hijos nos obedecen, pero no siempre. Y cuando ellos no obedecen, entonces es necesario hacerles recordar que tienen que obedecer. ¿Cómo? Con la disciplina. De manera que la disciplina es una constante forma de hacerles recordar a nuestros hijos que nos deben obedecer o que deben, en forma general y genérica, obedecer. Y mis queridos hermanos, los hijos deben ser enseñados a obedecer. Esta es la palabra que involucra en una sola designación el rol del niño. Y si usted como padre y yo como padre no hemos criado a nuestros hijos en el sentido de que ellos deben y saben obedecer, nosotros no hemos cumplido nuestra misión. Ahora, ¿qué significa obedecer? Fíjese que si usted va al diccionario, yo curioso fui a mi enciclopedia y allí busqué la palabra obedecer y dice así:
obedecer es cumplir la voluntad de quien manda. Dice, por ejemplo, obedecer al superior. Obedecer es ceder un animal con docilidad a la dirección que se le da. Por ejemplo, el caballo obedece al freno, a su dueño. Dice, obedecer es ceder al esfuerzo que se hace para cambiar la forma o estado de una cosa. Por ejemplo, la enfermedad obedece a los remedios. Eso es obedecer. Ahora, en nuestra versión, la palabra allí dice, o que se usa, es obedecer, y viene de la palabra griega upakouo. Y según Vine, el autor de este diccionario, es una palabra compuesta de upo y akouo, que significa abajo y escuchar. En otras palabras, este versículo podría leerse de la siguiente manera: hijos, poneos bajo la autoridad de vuestros padres para escuchar. ¿Se da cuenta? Poneos bajo la autoridad de vuestros padres para escuchar. Usted sabe que la vez pasada un misionero predicaba el evangelio a los naturales de una isla del Pacífico Sur. Y claro, él no tenía mucho dominio del dialecto que ellos hablaban y se le hacía muy difícil encontrar ciertas palabras para poder traducirlas al idioma de los indígenas. Y entre ellas encontró grandes dificultades para poder encontrar una palabra que pudiera ser traducida a obedecer u obediencia. Cuando llegó él del viaje que había hecho, su perro no había llegado con él. Y entonces, dándose vuelta y no encontrando a su perro, empezó a preguntar a los demás si lo habían visto. Pero él enseguida dio un silbido y unas palmadas, y el perro apareció enseguida de entre el matorral. Entonces uno de los presentes, al regreso del perro, dijo con toda admiración: su perro es todo oídos. Su perro es todo oídos. Él siente la palmada y acude inmediatamente. ¿Todo oído? ¿Todo oído?, dijo el misionero. He hallado la palabra que yo quería. Todo oído es la palabra obedecer. Y fíjese que es exactamente lo que realmente nos dice la raíz de esta palabra en el original. De manera que desobediencia es no ponerse bajo la autoridad de los padres para escucharlos. Y sabe una cosa, uno de los más grandes pecados de nuestra época es la desobediencia de los hijos. Fíjese lo que dice un autor. Es triste decirlo, pero es la verdad. Vivimos en una era cuando se está haciendo la cosa normal el que los hijos no obedezcan a sus padres. Ha surgido un concepto de libertad y de independencia muy mal entendido. Hoy por hoy parece que queremos tener a padres que nos alimenten, que nos protejan, que nos den todo lo que necesitamos, pero que no se metan con nosotros en lo que concierne a nuestro comportamiento. Que no nos llamen la atención y que no nos digan nada de nada. Y esta actitud y esta filosofía constituye uno de los ataques más perniciosos a la institución del hogar. Es un alejamiento de lo que Dios ha establecido. Y por este camino la humanidad no podrá llegar a nada bueno. Semejante situación nos invita a pensar seriamente en los valores directivos de la vida. El hombre de hoy está invirtiendo el orden de los valores tradicionales. Ahora son los hijos quienes quieren mandar a los padres. Y fíjese que este autor tiene mucha razón. Y ya hay muchos hogares en los cuales son los hijos los que mandan. Y los padres parece que solamente tienen que obedecer, ir al trabajo y traerle no solamente la comida, sino favorecer a todos sus caprichos.
Y una observación analítica de la historia nos hace arribar también al descubrimiento que todas las catástrofes que han sucedido a los pueblos, fíjese usted, se han incubado en el desmoronamiento de los hogares en primer lugar, en la profanación que se ha hecho del principio de autoridad en segundo lugar, y escuche, en tercer lugar, en la arrogante desobediencia de los hijos a los padres. Este es uno de los grandes problemas de la sociedad del día de hoy. Nuestro texto sigue diciendo, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Algunos han interpretado esta expresión como si indicara que los hijos deben obedecer a sus padres solo cuando estos son cristianos, es decir, cuando los padres están en el Señor. Es decir, que algunos interpretan, hijos, obedeced a vuestros padres que están en el Señor. Bueno, quiero decirles, mis queridos, que esto no es una interpretación correcta. Primera Pedro, capítulo 3 y el versículo 1. Fíjese lo que dice aquí la Biblia. Primera Pedro 3:1, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Usted entendió bien este versículo? Aquí está diciendo, si usted, mi hermana, es creyente en el Señor y tiene un marido que es inconverso, a pesar de que él es inconverso, usted tiene que someterse a él, es decir, cumplir con el rol como esposa, para que con su conducta usted pueda hacer salvo a su esposo. De manera que aquí el apóstol no exceptúa a las esposas de someterse a sus maridos porque ellos eran inconversos. Y yo pienso que paralelamente podemos decir que aquí el apóstol Pablo sin duda no exceptuaría a los hijos cristianos de la obediencia porque sus padres fueran todavía paganos. De manera que la palabra en el Señor puede implicar dos cosas. Primero, que los hijos eran ya cristianos. Mis queridos hermanos, uno de los trabajos principales de nuestro hogar es de hacer que sus hijos conozcan al Señor. ¿Me entiende? De las metas más hermosas, y yo diría indispensables en su vida, es que sus hijos conozcan la verdad. Para que ellos realmente conociendo a Dios y temiendo a su palabra, le puedan en el verdadero sentido de la palabra obedecer a usted y someterse a su autoridad. De manera que aquí en el Señor puede implicar que los hijos eran ya cristianos. Y en segundo lugar, que debía obedecer aunque sus padres todavía fueran inconversos. Lo que realmente aquí parece ser que el apóstol está diciendo es, hijos, ahora que sois cristianos, ahora que habéis conocido la verdad, ahora que sois hijos de Dios, ahora que habéis sido lavados por la sangre de Cristo, ahora que estáis en el Señor, obedeced a vuestros padres. ¿Por qué? Porque la obediencia es una forma de servir, es una forma de agradar, es una forma de honrar, es una forma de adorar a Dios, dándole gloria a través de nuestro acto. La obediencia de un hijo debe fluir como consecuencia de un sentimiento de amor, de gratitud y de estima por los padres. Pero escuche esto, aun cuando todas estas motivaciones son importantes, la obediencia debe surgir como consecuencia de nuestra reverencia al Señor principalmente. Y esto es lo que quiere significar aquí, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. Es decir, no tanto por lo que nuestros padres son, sino que yo los voy a obedecer porque yo honro y glorifico el nombre de Dios. Porque yo temo a Dios y temo su palabra. Por eso voy a obedecer a mis padres. Y fíjese lo que continúa diciendo este versículo. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esto es justo.
Fíjese usted que de acuerdo a la nueva psicología o métodos modernos para la crianza de los hijos, se concede una gran importancia al sentido intuitivo del bien y del mal y de la justicia y de la injusticia de parte de los niños. Y esto significa una carga de responsabilidad sobre los padres de dar la orden o mandato correcto al niño. Y esta es la nueva filosofía, lo que se está enseñando ahora, cómo tratar a nuestros hijos. Y esto implica, por otra parte, que el niño puede, decide y aún llega a rebelarse contra una orden equivocada. Por eso hay que tratarlo al niño muy bien, correctamente, para que no se vaya a enojar, para que vaya a obedecer. Mis queridos, por eso es que es importante la Biblia, porque la Biblia es el documento de Dios. Ahí podemos saber cuál debe ser nuestra actitud y filosofía en la vida. La Biblia aquí no dice, hijos, obedeced a vuestros padres cuando tienen razón. ¿Se da cuenta? Si hay algunos hijos acá, por favor escuchen lo que dice la palabra de Dios. Aquí nos dice, hijos, obedeced a vuestros padres cuando tienen razón. Lo que en realidad quiere decir es, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, aun si ellos están equivocados. ¿Lo entendió? Ahora, es muy cierto que un padre debe buscar por todos los medios de tratar justa, correcta y tiernamente a sus hijos. Esto es cierto. Pero los padres somos humanos. Y somos falibles. Y aún más, la mayor parte de la gente se convierte en padres mientras todavía son bastante jóvenes. Es decir, son padres y todavía no han llegado a aprender a ser hijos. En muchos casos. La mayoría no han alcanzado mucha sabiduría y particularmente en lo que se refiere a la crianza de los hijos. De manera que nadie puede pretender que algo tan importante como la obediencia de un hijo dependa de la perfección del juicio de un padre ante cada situación. De manera que la expresión "porque esto es justo" no se refiere tanto a la perfección o justicia de la orden o mandato de los padres, sino más bien de la reacción de los hijos. ¿Escuchó? Ahora, fíjese que muchas veces los padres damos un mandato erróneo. Yo muchas veces me he dado cuenta que dije a mis hijos o di órdenes a mis hijos que después me di cuenta no estaban correctas. Y yo pienso que a ustedes todos les pasó esto. Pero la palabra de Dios nos dice aquí en este versículo que el hijo que obedece un mandato erróneo aún permanecerá bajo la luz de la aprobación de Dios. Ahora, esto no justifica a los padres, pero a la larga este niño será un niño feliz y mejor adaptado que uno a quien se le ha dado la libertad de desafiar y de poner en tela de juicio a lo que el padre le dice o la madre le ordena. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque el niño obediente, escúchenme los niños, el niño obediente vive de acuerdo al orden divino, está cumpliendo el rol que Dios le ha diseñado para él y como consecuencia participa en un sentido más profundo de la armonía hogareña y de una mejor relación con el Señor. Ahora, la responsabilidad de un niño, mis queridos hermanos, no es la de pesar y de evaluar las decisiones de los padres. Aquí en este versículo nos dice que nosotros tenemos que dar una orden y entonces tiene que pasar bajo el colador del pensamiento del niño para obedecer. No dice así la Biblia. No es de ellos el derecho de obedecer aquellas cosas que a ellos les parece que son correctas y rechazar aquellas cosas que no están de acuerdo. No es el derecho de ellos de acuerdo a la palabra de Dios. Los padres
somos quienes tenemos la responsabilidad de las decisiones. La responsabilidad de los hijos, ¿cuál es? Es simplemente obedecer. Lucas, capítulo 2. Lucas, el capítulo 2 y el versículo 41. Todos conocemos esta historia. Fíjese lo que dice. Lucas 2:41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre, con mayúscula, me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Sin embargo, versículo 51, descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba como sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Aquí Jesús entra en la adolescencia. Dio un extraordinario ejemplo de obediencia, sometiéndose a sus padres. Y aunque a esta altura, seguramente yo pienso, ya sabía que Él había venido a este mundo y que Él era el Hijo de Dios, sin embargo, se sometió a la autoridad de sus padres. Mis queridos, especialmente aquellos que son hijos, muy pronto llega en la vida el tiempo en que el hijo ya ha crecido, llega a ser responsable por los juicios y decisiones. Pero Dios ha estructurado la familia de tal manera que un niño es relevado de la responsabilidad de emitir juicios y tomar decisiones, teniendo únicamente ante sí la responsabilidad específica de obedecer a sus padres. Y esto significa una protección, mis queridos hermanos y mis queridos niños. Porque solamente así el hijo quedará cubierto de vagar o de transitar por los innumerables caminos de la necedad, de la ignorancia y de la maldad que hay aquí en este mundo. Y yo quiero decirle a los hijos que están aquí, usted tiene que obedecer ahora a sus padres porque usted no conoce muchas cosas con respecto a la vida. Y si sus padres le dicen algo, será para su bien. Y yo quiero decirle algo, cuando usted siendo niño ahora crezca y sea una persona grande, le va a pasar lo mismo que me pasó a mí. Ahora yo me recuerdo de mis padres y los admiro. Y me recuerdo de sus enseñanzas y de sus palizas con respeto y admiración. Fíjese lo que dice aquí un artículo, lo que el hijo piensa del padre. Dice, a los 7 años, el hijo dice: papá es un sabio, lo sabe todo. 7 años, ¿eh? A los 14 años, él dice: me parece que papá se equivoca en alguna de las cosas que me dice. A los 20 años, papá está un poco atrasado en sus teorías. No es de la época. Eso me dicen mis hijos, ¿no? Que ya soy old fashion, me dicen ellos. A los 25 años, el hijo dice: el viejo no sabe nada, está caduco decididamente. A los 30 años, con la experiencia de mi padre, dice el hijo, a esa edad yo ya sería un millonario. Y mi padre está ahí todavía sin moverse. A los 45 años, no sé si ir a consultar con el viejo este asunto.
tal vez pudiera aconsejarme bien. A los 55 años, qué lástima que mi papá esté tan viejo. La verdad es que tiene unas ideas y una clarividencia notables, extraordinarias. Y a los 60 años, a raíz de la muerte del padre, el hijo dice, pobre papá, era un sabio, qué lástima que yo lo haya comprendido tan tarde. ¿Se da cuenta? Hijos, obedeced a vuestros padres, porque esto es bueno delante de Dios.